Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ok. No sé cómo puede ver los chats. Me dice Karen que está desactivado mi micrófono. ¿Me escuchan? Ok. Vale. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo, correspondiente pues al módulo de embarazo de alto riesgo que estamos llevando actualmente. Mi nombre es René Vidal Morales y pues vamos a iniciar. Bien, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo tenemos 4 entidades principalmente: la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, la preeclampsia, considerando a la eclampsia como una manifestación severa de la preeclampsia, y a la preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. Dentro del contenido de la presentación hablaremos de un poco de la introducción referente al tema, asimismo definiciones y criterios diagnósticos de cada una de las entidades mencionadas anteriormente y factores de riesgos asociados al desarrollo de estas entidades, asimismo la reducción de riesgo y la detección precoz de ambas, y un poco del aspecto fisiopatológico de esta entidad, y posteriormente hablaremos de la evaluación diagnóstica y el manejo. Bien, comenzando con la introducción. Se considera que los trastornos hipertensivos del embarazo se encuentran dentro de las principales causas de mortalidad materna. La hipertensión es una de las condiciones médicas más comunes halladas durante el embarazo y se cree que complica hasta un 10% de estos. La hipertensión crónica pues es un problema de salud pública y aproximadamente afecta a un 22% de las mujeres en edad fértil, variando esto pues dependiendo de la raza y cuestiones personales como el índice de masa corporal o hábitos personales. Dentro de las afecciones o los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, se cree aproximadamente, según la estadística, que 1% se ve afectado por hipertensión crónica, aproximadamente un 5 a un 6% por hipertensión gestacional y un 3 a un 6% por preeclampsia. Aquí es importante considerar que tanto la preeclampsia como la eclampsia, aproximadamente un 25% se desarrolla en el puerperio, siendo la mayor población dentro de los primeros 4 días del puerperio. Sin embargo, pues se puede desarrollar hasta dentro de la eclampsia como tal. Se considera como una complicación o de las complicaciones más graves de la preeclampsia y afecta aproximadamente a 1 de cada 200 embarazos que ya se conocen con preeclampsia. Estos trastornos hipertensivos del embarazo tienen un importante impacto materno-fetal. Dentro de los aspectos fetales, los principales hallazgos o los principales impacto que tiene es sobre el producto, es una restricción en el crecimiento intrauterino, un parto prematuro, mayor morbimortalidad neonatal. Dentro de los maternos, el que una paciente desarrolle algún
trastorno hipertensivo durante el embarazo confiere a la madre un alto riesgo de desarrollo de factores de riesgo cardiovascular en un futuro, tales como la hipertensión, la diabetes o la obesidad. También tiene mayores factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, una enfermedad cardiovascular prematura, ya sea cerebrovascular, o arterial periférica o cardíaca propiamente, y también se asocian a mayor mortalidad cardiovascular. Aquí es importante mencionar que el riesgo de desarrollo de cualquiera de estas afecciones, su riesgo aumenta notablemente dependiendo de la severidad del trastorno hipertensivo durante el embarazo desarrollado. Es decir, hay mayor riesgo en una paciente que desarrolló eclampsia que en una paciente que desarrolló disfunción gestacional. Como vemos en la siguiente tabla, esta tabla nos muestra el riesgo cardiovascular en mujeres con antecedentes en trastornos hipertensivos durante el embarazo. Vemos aquí el tipo de trastornos durante el embarazo que desarrollaron y el tipo de evento que se ha visto el riesgo a desarrollar. Por ejemplo, se considera que un ictus aumenta de 2 a 3 veces más en una mujer que tuvo preeclampsia que en una mujer que no ha tenido preeclampsia. Y si vemos durante toda la tabla, es importante mencionar que el riesgo se ve aumentado en todos los trastornos hipertensivos durante el embarazo, ¿no? Y como les mencioné, va a ser mayor entre más grave sea el trastorno desarrollado durante el embarazo. El riesgo de recurrencia de trastorno hipertensivo en embarazos posteriores también se ve aumentado en una paciente que ya tuvo un trastorno hipertensivo previamente. Vemos aquí que las cifras son alarmantes, viendo que aumenta desde, por ejemplo, en una mujer que desarrolló preeclampsia en un embarazo previo, tiene el riesgo de desarrollar en un futuro una de cada 50 ya una hipertensión crónica como tal, y de desarrollar una preeclampsia como tal, dependiendo si la preeclampsia fue antes o después de las 34 semanas de gestación, se considera que una mujer que tuvo preeclampsia tiene el riesgo de que una de cada 3, siendo antes de las 34 semanas de gestación, desarrolle preeclampsia, o una de cada 4 si desarrolló la preeclampsia en el embarazo previo después de las 34 semanas. Aquí, como vemos en la tabla, pues es importante recalcar cómo se ve aumentado el riesgo tanto de desarrollar una afección cardíaca por el simple hecho de haber tenido un trastorno hipertensivo previo en un embarazo, tanto como de tener recurrencia de estas afecciones en embarazos posteriores, ¿no? Bien, ahora entraremos un poquito a hablar de las definiciones y los criterios diagnósticos. Vamos a considerar hipertensión dentro del rubro de los trastornos hipertensivos del embarazo, a cualquier presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o a la tensión arterial diastólica mayor o igual a 90. Hipertensión severa se va a considerar aquella presión arterial mayor o igual a 160 sobre 110, ¿no? Ya sea que tenga cualquiera de las dos cifras, ya sea la sistólica o la diastólica. Aquí es importante mencionar que una vez detectada la cifra de la presión arterial, se debe de corroborar esta medición. Se sugiere en las guías repetir la toma en el mismo brazo con un intervalo al menos de 15 minutos, ¿no? Es importante mencionar también que aproximadamente el 50% de las primeras cifras tensionales detectadas como de hipertensión pueden deberse a un trastorno de bata blanca, ¿no? Entonces, se recomienda pues tener en cuenta esto y para no sobreestimar los casos de hipertensión durante el embarazo.
Las guías también recomiendan que se realice un protocolo estandarizado para la toma de la presión arterial. Este consiste en que la paciente previamente tenga un periodo de descanso aproximadamente de unos 10 a 15 minutos para la toma de la presión arterial, que se encuentre en un ambiente tranquilo, que la paciente esté sentada con el brazo a nivel del corazón y, muy importante, recalcan mucho que el manguito para tomar la presión sea el tamaño adecuado para el brazo de la paciente. Consideran 1.5 veces el valor de la circunferencia del brazo para tener una medición pues lo más precisa. Y se debe tomar la presión en ambos brazos y tomar en cuenta el brazo con el valor más alto para su uso diagnóstico y posterior monitorización. La proteinuria, que es un tema también o un término constantemente utilizado en el tema de los trastornos hipertensivos del embarazo y durante la hipertensión, se va a definir como aquella nivel de proteína mayor o igual a 300 miligramos en una recolección de orina de 24 horas. Asimismo, proteinuria se puede definir como una relación de proteinuria-creatinuria mayor o igual a 0.26 miligramos sobre miligramos. O que tengamos en una tira reactiva una medición igual o mayor de una cruz. Si se tiene una tira reactiva urinaria negativa, ya se considera que no se toma como que es adecuado y generalmente no se realiza ninguna otra forma de medición o cuantificación de proteinuria, ¿no? Y entre más cruces se presenten en la tira reactiva, pues mayor sensibilidad a la muestra o a la toma de proteinuria como tal. Bien, la primera entidad de la que hablaremos pues, es la hipertensión crónica. Es importante definirla como aquella hipertensión que ya se conoce antes del embarazo, que ya se tiene el diagnóstico como tal, o que se desarrolla antes de las 20 semanas de gestación. Y esta presión, por lo general, va a persistir más allá del puerperio, ¿sí? Entonces, puede ser que inicialmente se catalogue como, o no se pueda catalogar como tal una hipertensión crónica, que inicialmente veamos que es una hipertensión, que probablemente digamos que es una hipertensión gestacional, pero si esa presión que inicialmente, o hipertensión que consideramos como hipertensión gestacional, persiste más allá del puerperio, de las 6 o 12 semanas que dura el puerperio, se va a reclasificar como una hipertensión crónica, ¿no? Es importante mencionar que la hipertensión crónica como tal puede enmascararse durante la primera parte del embarazo, debido a que, como ya vimos en el tema anterior, existe una disminución fisiológica de la tensión arterial durante la primera mitad del embarazo. La guía NICE, que es la británica, recomienda que cuando tenemos dudas en la decisión de si es una hipertensión como tal a inicios del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación, y para reducir la sobreestimación por el fenómeno de hipertensión por bata blanca, recomienda realizar la monitorización de 24 horas de la presión arterial, dando como valores promedio en población gestante la presión arterial media de 76 en 24 horas como un estándar o límite normal. Para cuando la paciente esté despierta, una presión normal de 132 sobre 79, y durante el periodo de sueño, una presión normal de 114 sobre 66. Ok, es importante considerar que es igual que en los pacientes que normalmente vemos, la hipertensión crónica, pues en la mayoría de los casos se debe a una causa primaria, pero no hay que olvidar que también existen causas secundarias, y pues esto no va a ser diferente en la embarazada, ¿no? Aproximadamente la hipertensión
crónica en un embarazo o que afecta a una paciente embarazada, de aproximadamente entre un 86 a un 89% van a ser de causa primaria. Pero existe estimación y datos epidemiológicos que entre un 11 y un 14% de los trastornos, de la hipertensión crónica durante el embarazo puede ser debida a una causa secundaria, por lo cual es importante siempre que hagamos pues nuestra anamnesis, identificar datos que nos puedan sugerir una causa de hipertensión secundaria, ¿no? Como ya lo hemos visto en otros temas. Y pues las pistas que principalmente nos van a hablar sobre una paciente con hipertensión crónica, pues va a ser el típico paciente que tiene antecedentes familiares de hipertensión, que ha tenido un aumento gradual de la presión arterial, que tiene aparte varios factores de riesgo para el desarrollo de una hipertensión arterial crónica, como que tenga sobrepeso u obesidad, que tenga una dieta rica en consumo de sodio, que tenga poca actividad física, o sea, sedentaria, el consumo de alcohol, entre otros factores, ¿no? Y pues para la hipertensión crónica de origen secundario, pues van a ser los mismos datos que ya hemos visto como tal en una hipertensión secundaria, ¿no? Hay que descartar que no se trate de un feocromocitoma, de una apnea obstructiva del sueño, afecciones renovasculares, que no sea secundaria a un hipertiroidismo, a un síndrome de Cushing, a una coartación aórtica o al consumo de algunas sustancias o medicamentos como el alcohol, los analgésicos no esteroideos, cocaína, anfetaminas, ¿sí? Y pues esos pacientes por lo general tienen ausencia o de antecedente familiar de hipertensión, ¿no? Entonces, para considerar eso también dentro de nuestras pacientes embarazadas en las que sospechemos que tiene hipertensión crónica, pues aunque la gran mayoría es de origen primario, pues no olvidar que también tenemos las de origen secundario, ¿no? Y que igual como en los demás pacientes, pues se tiene que llevar un protocolo de detección del origen de la causa de la hipertensión secundaria, ¿no? Y darle manejo a esto. La hipertensión gestacional como tal se va a definir como aquella hipertensión, considerando hipertensión como ya la definimos previamente, mayor o igual a 140/90 en cualquiera de las dos cifras, ya sea la sistólica o la diastólica. Y esta hipertensión aparece después de las 20 semanas de gestación. Esta hipertensión no tiene proteinuria ni ningún otro hallazgo de preeclampsia que vamos a ver a continuación, y tampoco tiene antecedente de que la paciente haya padecido hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. Y esta hipertensión se va a resolver con el puerperio, ¿sí? Es lo característico, ¿no? Recuerden que les mencioné que inicialmente podemos diagnosticar una hipertensión gestacional que cumple con estas características. Sin embargo, si no resuelve después del puerperio, la reclasificaríamos como una hipertensión crónica. La preeclampsia como tal se va a definir como aquella hipertensión reciente, es decir, que no tiene el antecedente de ser crónica, que aparece después de las 20 semanas de gestación y se asocia a proteinuria. Y en el caso de que la paciente tenga ausencia de proteinuria, se puede clasificar la preeclampsia como aquella hipertensión sin proteinuria que tiene al menos un dato de disfunción orgánica. Estos datos de disfunción orgánica pueden ser a nivel del sistema nervioso central, hepático, sanguíneo, renal o pulmonar. Bien, los signos y síntomas de disfunción orgánica que vamos a considerar a nivel del sistema nervioso central van a ser alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición, los cuales van a ser una confusión o una alteración del estado mental, fotopsia, escotomas, ceguera cortical, vasoespasmo retiniano o dolor de cabeza. Cabe mencionar que el dolor de cabeza debe ser de inicio reciente, debe ser un dolor severo, que persiste y que no mejora a pesar del tratamiento médico. Las guías mencionan el paracetamol y que no se explica por ninguna otra causa, ¿no? Para considerar el dolor de cabeza como un signo
síntoma de disfunción orgánica a nivel del sistema nervioso central. A nivel hepático vamos a tener un dolor intenso y persistente del cuadrante superior derecho o del epigastrio, que no se explique por ninguna otra causa y que no ceda al manejo, y o que tenga una elevación de transaminasas más de 2 veces el límite superior normal reportado por el laboratorio, ¿no? A nivel sanguíneo, tomamos en cuenta la trombocitopenia, en estos casos menor a 100,000. A nivel renal, que la paciente curse con una lesión renal diagnosticada por una creatinina mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, o a la duplicación de la creatinina basal de nuestra paciente en ausencia de otra enfermedad renal. Y a nivel pulmonar, el desarrollo de edema pulmonar. Todos estos signos y síntomas nos van a hablar de disfunción orgánica, y con que al menos la paciente tenga uno de estos, más una hipertensión más allá de las 20 semanas de gestación, hablaríamos de una preeclampsia, o en el caso de que sea nada más la hipertensión más la proteinuria. Bien, también tenemos otro término que es principalmente acuñado por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que es la preeclampsia con hallazgos de severidad, que va a definirse por esta asociación como la hipertensión severa, recordando que hipertensión severa dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo se considera aquella presión mayor de 160 sobre 110, que se asocia a proteinuria, es hipertensión severa más proteinuria, con o sin datos de disfunción orgánica. Ya hablamos de una preeclampsia con hallazgos de severidad. O la otra forma en la que podemos hablar de una preeclampsia con hallazgos de severidad sería con una hipertensión no severa, es decir, mayor o igual a 140 sobre 90, con o sin proteinuria, pero con datos de disfunción orgánica, ¿no? Que son los que mencionamos previamente. Entonces, de esta manera hablaríamos ya de una preeclampsia con hallazgos de severidad al cumplir con esos criterios. La eclampsia como tal, que ya mencionamos que se considera una complicación final o grave como tal de la preeclampsia, se va a definir como aquella presencia de crisis tónico-clónico generalizadas o focales en un paciente que previamente tenía preeclampsia. Sin embargo, puede haber casos en los que la preeclampsia se desarrolla y no se detecta en las pacientes y debutan con la eclampsia como tal nada más. Y que pues no existe ninguna causa que explique las crisis convulsivas, ¿no? Las causas que pudieran explicar la crisis convulsiva a descartar para poder hablar de una eclampsia serían la presencia de una epilepsia, de una isquemia o un infarto cerebral, de hemorragia intracraneal o el consumo o el antecedente de consumo de alguna droga, ¿no? Que nos pudiera estar condicionando las crisis convulsivas dentro del embarazo. Si hallamos cualquiera de estas causas, pues no estaríamos hablando de una eclampsia como tal, ¿no? Tiene que excluirse todo esto para poder hablar de una eclampsia. Y la última entidad es la preeclampsia sobreimpuesta a una hipertensión crónica. En esta la vamos a definir como aquella paciente que se diagnostica o se sabe que ya tiene una hipertensión crónica o una hipertensión o cifras de hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, que durante el transcurso del embarazo, ya con el diagnóstico de la hipertensión crónica, desarrolla algún dato de disfunción orgánica, de disfunción orgánica en la preeclampsia, ¿no? Entonces, la paciente que tiene hipertensión crónica y desarrolla algún dato de disfunción orgánica de nuevo, vamos a hablar que ya cuenta con datos de una preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. Se considera que una paciente que padezca hipertensión crónica durante el embarazo y no tenga proteinuria durante la detección de la hipertensión crónica y posteriormente desarrolle proteinuria o se detecte proteinuria, ya con el hecho de tener la proteinuria es suficiente para hablar de una preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica. Aquí es importante mencionar que hasta aproximadamente un
25% de las pacientes que tienen o se diagnostican con hipertensión crónica durante el embarazo tienen el riesgo de desarrollar una sobreimposición de la preeclampsia. Y este riesgo todavía va a ser más alto si la paciente previamente tiene una enfermedad renal subyacente, ¿no? Entonces es importante pues prestar atención una vez que ya tenemos a una paciente con hipertensión crónica dentro de nuestra evaluación de una paciente embarazada, pues tenemos que tener una vigilancia todavía más estrecha y educación sobre la paciente para la detección de datos de disfunción orgánica que nos puedan estar hablando de una preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica como tal. Bien, ahora vamos a continuar sobre los factores de riesgo para hablar sobre los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia, ¿no? Bueno, la etiología como tal para la preeclampsia es desconocida, sin embargo, se han identificado múltiples factores de riesgo asociados al desarrollo de la preeclampsia como tal. La Guía Internacional sobre Trastornos Hipertensivos en el 2018, que emitió su último comunicado, clasifica estos factores de riesgo dentro de criterios de alto riesgo o de moderado riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Dentro de los criterios de alto riesgo tenemos a cualquier paciente que tenga antecedentes de una preeclampsia previa. Sobre todo el riesgo va a ser más alto si fue con hallazgos durante su embarazo previo severos como muerte fetal, restricción de crecimiento uterino o que haya complicado la salud de la madre, pues es todavía un factor de mayor impacto, ¿no? Que la gestación sea multifetal en este momento, que tenga hipertensión crónica, que padezca diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, que la paciente tenga enfermedad renal o cualquier enfermedad autoinmune como lupus eritematoso o SAF, se consideran criterios de alto riesgo. Y con el simple hecho de tener cualquiera de estos, aproximadamente se considera que ya se le confiere automáticamente un 8% de riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Dentro de los criterios de moderado riesgo tenemos que el paciente sea nulípara, que sea obesa, que tenga antecedentes heredofamiliares de preeclampsia de primera línea, es decir, preeclampsia en madre o preeclampsia en alguna hermana, ya le confiere un criterio de moderado riesgo para el desarrollo de esta, que la paciente tenga más o igual a 35 años, que la paciente cuente con algunas características sociodemográficas, como que sea de ascendencia afroamericana o que sea de recursos económicos bajos, lo considera la guía como un factor de riesgo moderado. Y también cualquier factor de riesgo personal, como que tenga antecedentes de embarazos con productos pequeños para la edad gestacional o que tengan algún resultado adverso previo durante el embarazo previo que haya tenido la paciente o que exista un intervalo entre embarazos mayor a 10 años, le confiere también un riesgo moderado para el desarrollo de preeclampsia. Se considera que las pacientes con múltiples factores de riesgo moderado pueden ya considerarse como de alto riesgo para el desarrollo de preeclampsia, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de las estrategias para la reducción del riesgo y qué hay actualmente para la detección precoz de la preeclampsia, ¿no? Bien, dentro de las estrategias para la reducción del riesgo, pues es importante, como ya vimos, mencionar que la mayoría de los factores de riesgo que vimos previamente, pues son no modificables. Sin embargo, existen 3 en los que sí podemos intervenir, como que la paciente, lo que podemos modificar es que la paciente antes del embarazo, pues corrija estados de obesidad, que la paciente también evite tener un aumento excesivo de peso durante el embarazo
y evitar los embarazos multifetales. Esto en el contexto de los embarazos que son facilitados mediante técnicas de intervención como las fertilizaciones in vitro, ¿no? Procurar que no sean multifetales, sino que sean únicamente de un solo producto. Dentro de las estrategias para la reducción del riesgo, hasta el momento la única estrategia que tiene como tal evidencia en la reducción del riesgo es el uso de dosis bajas de aspirina, hablando de dosis baja entre 60 a 150 miligramos diarios. Esa estrategia se recomienda a partir de las 12 semanas de gestación en mujeres que tengan alto riesgo o que se identifiquen con alto riesgo de desarrollo de preeclampsia, es decir, que tengan al menos un factor de riesgo o de alto riesgo o al menos 2 factores de moderado riesgo ya van a ser indicación para la administración de aspirina a dosis baja a partir de las 12 semanas de gestación. Aquí las guías difieren un poquito entre hasta qué momento se va a dejar de dar la aspirina. Algunos consideran que hasta el momento del parto se debe de dar la aspirina y otras guías que son un poquito más conservadoras consideran que se debe de suspender 7 días previos a más o menos la fecha estimada de parto o de interrupción del embarazo, dependiendo del caso, ¿no? La aspirina todavía se puede dar antes de las 20 semanas de gestación, pero lo ideal y donde se ha visto mayor efecto pues, protector o en reducción del riesgo es que se dé a partir de las 12 semanas de gestación. Bien, dentro de la detección precoz, pues ha sido un tema que se ha estado viendo mucho actualmente. Se han buscado diferentes biomarcadores o estudios de imagen o de laboratorio para tratar de tener un screening para las pacientes embarazadas que puedan desarrollar preeclampsia y pues prestarles mayor atención, ¿no? Sin embargo, hasta el momento la American College de Ginecología y Obstetricia recomienda que es importante tener un historial médico detallado para evaluar todos los factores de riesgo que ya vimos para el desarrollo de preeclampsia y basarnos en estos y no usar, hasta el momento es lo que dicen en su guía del 2019, no usar pruebas de laboratorio o pruebas de imagen diagnóstico para tratar de detectar de forma precoz el riesgo de preeclampsia, ya que todos estos pruebas, tanto de laboratorio como imagen que se han tratado de ver como un screening, no cuentan con suficiente precisión para el cribado de la población obstétrica general y se ha visto también que la calidad metodológica ha sido deficiente, por lo cual hasta el momento pues está más que nada el historial médico y detallado para la detección de los factores de riesgo, ¿no?, que ya vimos previamente. También en base a la información epidemiológica que se ha recabado en los últimos años, se han tratado de desarrollar diferentes modelos de predicción de riesgo. Son calculadoras clínicas. Sin embargo, pues lo mismo, ¿no? Tienen valores predictivos positivos bajos, tienen deficiencias metodológicas y limitada fiabilidad y validez. Sin embargo, las guías británicas en el 2019 recomiendan en su práctica clínica la utilización de 2 modelos predictivos durante el embarazo, que sería el Full Pierce y el PrEP-S. El primero se puede utilizar durante todo el embarazo y el segundo solamente después de las 34 semanas de gestación, ¿no? Y aproximadamente cada uno incluye 5 parámetros que son clínicos y bioquímicos, que son dentro de los parámetros básicos como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el conteo de plaquetas, la saturación de oxígeno, y en base a estos criterios la calculadora te arroja un porcentaje de riesgo de desarrollo, ¿no?
Y como les menciono, aquí hay mucha controversia. Los americanos recomiendan que no se utilice ningún modelo de predicción de riesgo y los británicos consideran que sí, ¿no? Para la práctica clínica de ellos. Aquí es importante mencionar que, pues, por lo ya antes mencionado, que tiene una limitada fiabilidad y validez, deficiencias metodológicas, pueden ser una herramienta que podemos utilizar para ayudar a nuestra práctica clínica y la toma de decisiones. Sin embargo, pues no podemos basarnos 100% en ellas, ¿no? Ya que no dejan de ser modelos de predicción de riesgo y no se está hablando de un riesgo como tal 100% fiable, ¿no? Bien, ahora hablando un poquito del rubro de la fisiopatología de la preeclampsia, vamos a tener que la preeclampsia como tal no se tiene todavía un modelo fisiopatológico 100% fiable. Sin embargo, en el estudio de esta se ha visto que, pues, principalmente la preeclampsia se debe a una disfunción placentaria, la cual nos conlleva al desarrollo de un síndrome de disfunción endotelial y un vasoespasmo generalizado. Dentro de la disfunción placentaria también se ha visto que algo que puede precipitar esta disfunción es una respuesta inmune materna alterada sobre los tejidos fetales y placentarios y puede llevar a una disfunción placentaria, ¿no? El desarrollo de un síndrome de disfunción endotelial va a ser generalizado y nos va a afectar principalmente, pues, todo el organismo, llevándonos a una disfunción orgánica. Y como ya vimos, los datos y signos de disfunción orgánica pueden ser a nivel del sistema nervioso central, hepático, renal, pulmonar, ¿sí? o sanguíneo. También esta misma disfunción endotelial nos lleva a una fuga capilar, la cual es la consecuencia del edema en los pacientes, y también nos lleva a una disminución del flujo uteroplacentario, conllevando a, pues, una afección como tal del producto, ¿no? El vasoespasmo que se genera durante la preeclampsia se ha visto que tiene asociación a una hiperreactividad a péptidos vasoespásticos como la epinefrina y la angiotensina 2, que, si recordamos, dentro de la fisiología del embarazo ocurre lo contrario, ¿no? Durante el embarazo normal existe una cierta resistencia a este tipo de sustancias, pero se ha visto que en los pacientes con preeclampsia ocurre lo contrario, tienen una hiperreactividad a este tipo de sustancias vasoactivas, ¿no? Y pues el vasoespasmo es lo que nos va a llevar principalmente al desarrollo de la hipertensión. Aquí se ha visto que los pacientes con preeclampsia tienen un menor volumen intravascular que una paciente con un desarrollo de un embarazo normal. Entonces vemos que también la hipertensión se ve contribuida tanto por el vasoespasmo como por un bajo volumen intravascular en comparación a otros embarazos. Esta hipertensión también característicamente es muy lábil, ¿no? Puede tener aumentos o descensos bruscos de un momento a otro, a comparación de una hipertensión crónica como tal, que no es tan común que tenga tan fácil estas alteraciones, ¿no? También se ha visto que en las pacientes que tienen preeclampsia tienen mayor rigidez arterial que en las pacientes que no. Entonces, también siendo un hallazgo encontrado, ¿no? Bien, ahora hablaremos un poquito sobre la evaluación diagnóstica en estas pacientes. Aquí la evaluación inicial, pues siempre debe ser la diferenciación entre si nuestra paciente tiene una hipertensión crónica o como tal una preeclampsia o una hipertensión gestacional. Este problema siempre va a ocurrir sobre todo en los pacientes que no tenemos un antecedente de hipertensión arterial y que la presión arterial elevada la estamos viendo muy límite o muy cercana a las 20 semanas de gestación, ¿no? Y que nos entra la duda de si era una paciente que ya tenía hipertensión, pero se vio enmascarada por el hecho de que fisiológicamente hay un descenso durante la primera mitad del embarazo de la presión arterial, o si se trata realmente de una preeclampsia o de una hipertensión gestacional, ¿no?
Sin embargo, para diferenciar entre una hipertensión crónica y otro trastorno de hipertensión durante el embarazo, podemos basarnos en la búsqueda intencionada de datos de daño orgánico crónico en pacientes hipertensos. Tales serían la presencia de un soplo carotídeo durante la exploración física, que nos hablaría de daño aterosclerótico a nivel vascular, el cual es un hallazgo de daño crónico por hipertensión, o la búsqueda intencionada de datos de hipertrofia ventricular izquierda, lo cual también nos hablaría de una hipertensión crónica en nuestra paciente. Esto pudiéndolo detectar mediante un electrocardiograma o incluso la auscultación de S4, ¿no? Nada más considerando que también la auscultación de S4, aunque no es normal durante el embarazo, aparte de hablarnos de datos de hipertrofia o falla cardíaca, también nos estaría hablando de que puede haber una disfunción diastólica por la preeclampsia, ¿no? Entonces aquí, más que nada, si escuchamos un S4, irnos a la corroboración mediante un electrocardiograma, si existen o no datos de daño crónico a nivel miocárdico, y si consideramos necesario, dependiendo del caso individual de la paciente, incluso podemos solicitar la realización de un ecocardiograma, ¿no? También es importante que se realice una evaluación no nada más materna, sino también verificar el bienestar fetal, ¿no? Mediante la realización de ultrasonido y estimaciones de peso fetal, de cantidad de líquido amniótico en el embarazo, ¿no? Para detectar que pues, el paciente, que en este caso sería el feto, también se encuentre bien, ¿no? También es importante considerar que una hipertensión severa o una preeclampsia durante el primer y segundo trimestre no es tan común, y que si tenemos hallazgos de hipertensión severa o de preeclampsia durante estos dos primeros trimestres del embarazo, nos vemos obligados a descartar que no sea otra afección como una enfermedad trofoblástica o un embarazo molar el que nos esté condicionando el trastorno hipertensivo durante el embarazo, ¿no? Asimismo, pues como ya les mencioné, la identificación oportuna de pistas que nos hablen sobre una hipertensión secundaria para manejo a esta causa, ¿no? Bien, también existen diversos síntomas que la paciente nos puede referir que coinciden mucho con los datos de disfunción orgánica que se pueden considerar como pues, los síntomas de preeclampsia, ¿no? Uno de ellos sería el aumento importante de peso, y esto se debería a la fuga capilar, que tenga o la presencia de edema en sitios no declive, como serían las manos o los dedos de las manos o la cara. El edema a estos niveles nos podría hablar de algún síntoma de preeclampsia. La presencia de la cefalea con las características que ya mencionamos previamente, que sea de inicio súbito y que no se da al manejo y que aparte sea persistente y vaya progresando, ¿no? La presencia también de náuseas y vómitos, alteraciones visuales o dolor en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho que es persistente y que no se da al manejo, también es un síntoma referido por los pacientes con preeclampsia. Y también la actividad de los reflejos osteotendinosos puede estar aumentada, ¿no? Dentro de los estudios de laboratorio para la evaluación diagnóstica básicos que vamos a necesitar en el aspecto materno van a ser la realización de un examen general de orina, la biometría hemática, la realización de ácido úrico, pruebas de funcionamiento hepático, electrolitos séricos y pruebas de funcionamiento renal. Aquí el ácido úrico lo consideran principalmente como un marcador que nos esté hablando de problemas de restricción al crecimiento intrauterino, ¿no? Que puede ser una consecuencia de la preeclampsia. Y dentro de la evaluación que le vamos a realizar al producto o al feto, en este caso, es solicitar la realización de un perfil biofísico y pruebas de estimación de peso fetal para verificar que no esté cursando con datos de restricción al crecimiento intrauterino o datos de desprendimiento placentario, ¿no? Aquí es importante mencionar que se recomienda la realización de los estudios maternos
al inicio del embarazo en pacientes ya conocidas hipertensas crónicas. De esta forma tendríamos niveles de laboratorio basales para que durante la vigilancia del curso del embarazo podamos detectar si existe alguna alteración en estos laboratorios de forma oportuna el desarrollo de complicaciones durante el embarazo, ¿no? Bien, proseguiremos ahora a hablar del manejo de estos trastornos hipertensivos, ¿no? La lesión arterial en los trastornos hipertensivos del embarazo, pues según el consenso de diferentes guías y en este caso, de acuerdo a la recomendación de las guías canadienses del 2018, recomiendan el inicio del tratamiento en todos los pacientes que tengan desarrollo de presión arterial mayor o igual a 140/90, ¿no? Con cualquiera de estas dos cifras elevadas a estos niveles, ya recomiendan como tal el inicio del tratamiento. Aquí es importante considerar que la presión arterial media cae aproximadamente entre 10 y 15 milímetros de mercurio durante la primera mitad del embarazo, ¿no? Y se recomienda que el tratamiento inicial debe ser con monoterapia. Y los medicamentos de primera línea recomendados para el manejo de la presión arterial elevada durante el embarazo son medicamentos como el abetalol vía oral, la metildopa vía oral, el nifedipino oral de acción prolongada. Y la guía canadiense menciona otros beta bloqueadores que serían el propanolol y el metoprolol, también como medicamentos opcionales para el manejo de la presión o la hipertensión arterial en el embarazo, ¿no? Y medicamentos de segunda línea considerados como opcionales en caso de pues, la baja disposición o que el paciente no nos responda a uno solo de estos medicamentos. Como segunda línea tenemos a la clonidina, a la hidralazina y a los diuréticos tiacídicos. Cabe mencionar aquí que los diuréticos tiacídicos como tal no están contraindicados en el embarazo, sin embargo, no se recomienda mucho o se tiene cierto cuidado con el uso de estos debido a que pueden llevar a una disminución del volumen intravascular y tener efectos también sobre el líquido amniótico, ¿no? Sin embargo, pues ante la situación de que sea una hipertensión de difícil manejo o de difícil control, pues también tenemos esta opción, ¿no? Y el objetivo como tal en estas pacientes de presión arterial sería llevar a la paciente a una presión arterial menor de 140/85 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora también es importante mencionar que existe también la emergencia obstétrica hipertensiva, ¿no? Y que aquí el tratamiento también ya está normado como debe de ser. Aquí para considerar una emergencia obstétrica hipertensiva, los criterios son que la paciente tenga una hipertensión severa, que como ya vimos se define en las pacientes embarazadas como aquella mayor o igual a 160/110, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta que pues, se trata de un estado de emergencia y que es importante la reducción de la presión arterial dentro de los 30 minutos posteriores a la confirmación de esta emergencia, ¿no? Aquí recordar también, volvemos a lo mismo, hacen mucho hincapié en que detectamos la cifra inicial de hipertensión, detectamos datos de hipertensión severa, es decir, mayor de 160/110, y nos piden que volvamos a hacer una nueva medición de la presión arterial dentro de unos minutos para confirmar que realmente se trate de una hipertensión severa, ¿no? Una vez que identificamos como tal la emergencia hipertensiva obstétrica, tenemos tres opciones mencionadas por las diferentes guías de manejo. Tenemos al nifedipino de acción rápida, que es de 10 miligramos, al abetalol intravenoso o a la hidralazina intravenosa. Se recomienda el inicio de fármacos en este orden, primero nifedipino, después la betalol o después hidralazina, o con el que contemos al momento de la detección de la emergencia, ¿no? Se
recomienda, en el caso de la nifedipina de acción rápida, que se administren 10 miligramos vía oral cada 20 a 30 minutos y que se vea la administración de esta va a ser dosis respuesta con una dosis máxima inicial de 60 miligramos, ¿no? Y que posteriormente podemos continuar de 10 a 20 miligramos cada 6 horas con una dosis máxima total al día de 120 miligramos, ¿no? En caso de que no veamos respuesta a la nifedipina, podemos agregar o pasar al manejo con el abetalol. Aquí el abetalol se recomiendan 20 miligramos IV, esto suministrado en 2 minutos y se puede estar dando esta dosis cada 10 minutos con un aumento de dosis de hasta 20 hasta 80 miligramos cada 10 minutos, con una dosis total acumulada máxima de 300 miligramos, ¿no? Y pues durante el proceso estar verificando constantemente las cifras tensionales, ¿no? Requieren un monitoreo estrecho de esto. Y un tercer medicamento para su uso sería la hidralazina intravenosa, la cual recomiendan que sean iniciales 5 miligramos intravenosos en bolo y posteriormente de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en bolos con una dosis máxima de 20 miligramos vía intravenosa, ¿no? Aquí con hidralazina nos vemos un poquito más limitados. Pero pues tenemos estas 3 opciones y aquí lo interesante es que tenemos una opción vía oral para iniciar, que sería la nifedipina de 10 miligramos, en caso de que la paciente pues no cuente con vía periférica. Tenemos también aquí el manejo en cuanto a la profilaxis primaria y secundaria de la eclampsia como tal, la cual el medicamento recomendado es el sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio, que el mecanismo de acción mediante el cual va a prevenir de forma primaria o secundaria la eclampsia o las crisis convulsivas como tal, su mecanismo de acción es aumentando el umbral convulsivo del sistema nervioso en los receptores de la NMDA. También por la estabilización de la membrana, bloqueando los canales de calcio a nivel del sistema nervioso central y por la disminución en la liberación de acetilcolina en terminales nerviosas motoras, ¿no? Y también se ha visto que tiene un efecto de dilatación en los vasos a nivel del sistema nervioso central, los cuales van a ser dependientes del calcio, de esta forma reduciendo el barotrauma cerebral. Este va a ser el mecanismo de acción del sulfato de magnesio. Aquí se recomienda iniciar en la preeclampsia con una dosis inicial de 4 gramos administrados en 20 minutos.